A veces, de un momento a otro, un acontecimiento cambia la vida de una familia, o de una persona o de un país drásticamente, como si fuera una explosión. Y es justamente una explosión el punto de partida de El vacío en el que flotas, la más reciente novela del escritor colombiano Jorge Franco, conocido por novelas como Rosario Tijeras o Paraíso Travel o la galardonada con el premio Alfaguara El mundo de afuera. En esta ocasión, Franco nos lleva de la mano para seguir la historia de un niño que desaparece tras un atentado en un centro comercial. ¿Qué pasa con Sergio y Selmira, sus padres? ¿Qué esperanza pueden guardar de que reaparezca? ¿Qué dolor con la incertidumbre de qué será de él? Y también acompañamos la vida de un escritor, Anderson, una persona que desconoce su origen. Leer El vacío en el que flotas es sentarse y no querer levantarse hasta que llegues a la última página. Conversamos con Jorge Franco aquí en Nazca, una referencia de la gastronomía peruana aquí en Bogotá, Colombia. Espero que disfruten de esta conversación. Jorge, muchas gracias por darte un tiempo para conversar aquí en Bogotá. Además, en este lindo restaurante peruano, Nazca, que es un restaurante que significa mucho para muchos peruanos que hemos vivido aquí en Bogotá, para conversar sobre el vacío en el que flotas, el vacío en que todos flotamos, en el que todos los que tenemos la suerte de sentarnos a leer tu novela, nos sumergimos. Gracias por este momento. No, gracias a ti, Salvador, por invitarme a hablar del libro y en general hablar. Es una de mis actividades favoritas cuando puedo reunirme con gente que comparte intereses y sobre todo en un mundo que cada vez chatea más y habla menos, como decíamos ahora. Así es, y donde me da la impresión de que el valor de la literatura, como el valor del teatro, por ejemplo, tengo la impresión de que ha crecido, habiéndose movido de alguna forma el centro de gravedad hacia lo efímero, hacia lo instantáneo, de pronto encontrarse, si uno se da el tiempo, con una novela, ¿no? También puede ser con un poema, ¿no? Pero con una novela o con una obra de teatro donde se comparte el mismo espacio, nos hace regresar a algún lugar que creo que cuando volvemos a hacer contacto decimos, no me quiero alejar tanto de esto, ¿no? Así es, yo creo que de alguna manera es también como un acto de rebeldía de quienes no nos resignamos a que las cosas pasen tan rápido, que sean tan ligeras y queremos conservar, digamos, como esos puntos que tienen como más raíz, más asidero en el arte, en la cultura, en la literatura, en el teatro, en el cine. Entonces, nada, creo que hemos sobrevivido a esta estampida de la inmediatez, de los hashtags y aquí estamos en eso. Y además, regresando una y otra vez con libros que se quedan en tus lectores, con libros que generan un impacto, que en más de una ocasión además han sido llevados a otro lenguaje como el cinematográfico o el audiovisual en general. Debe ser un desafío grande habiendo sido recibido con éxito y que creo que no hay que temerle tampoco a la palabra, volver a aparecer. Y déjame decirte que seguramente te lo han dicho ya, ¿no? Pero esta novela nueva tuya es una bomba. Es una bomba en muchos sentidos. Así es. Y de todas maneras fue una historia a la que dediqué mucho tiempo, mucha disciplina. Llevaba un tiempo sin publicar, como desde el 2018. Y bueno, pasaron muchas cosas también en el mundo y en mi vida. Se atravesó una pandemia que nos dejó desconcertados, mirando hacia el techo, llenos de incertidumbre. Ahí hice una pausa también, pues como creo que le hicimos muchos, como para asimilar lo que estaba sucediendo. Coincidió también con una mudanza mía de mi familia, nos fuimos a vivir a otro país. Tengo una hija que es una bailarina de ballet talentosísimo, entonces quería darle como también las alas a ella, las mismas que me dieron mis padres a mí para ser escritor. Yo quería también ofrecerle a ella esa oportunidad. Y ya luego cuando digamos como que pasó todo pues acomodarnos a toda esta nueva vida, retomé la historia ya con disciplina, pero también al mismo tiempo
creo yo que con responsabilidad, porque sabía que estaba tocando temas delicados, personajes también complicados, y había que tratar toda esa historia con, no sé, con tacto, para no ofender, para respetar, para, y para proyectar una historia también que es muy común, no solamente a Colombia, sino yo creo que a la humanidad en general, que es la- cómo se enfrentan los seres humanos a, a los vacíos que dejan las ausencias. Ausencias por dolor, por violencia, de mucho tipo. Pero creo que todos como seres humanos hemos pasado por ahí. Y es verdad ahora que lo mencionas, aunque no haya sido una explosión, la pandemia nos tocó con una onda expansiva tan grande como la de una bomba atómica, además a nivel global. Pero cuando mencionaba lo de bomba, no solo por el éxito que creo que ya está dando señales de ser la novela, sino por la anécdota desencadenante principal, Sí, que es un estallido. Vivimos también en tiempos y en sociedades acostumbradas a prestarle atención al estallido, menos a las esquirlas, sí, menos a la onda expansiva y muchísimo menos a los estragos en el sí. tiempo, ¿no? Así es. Y como lo planteo yo en la novela, digamos que todo tipo de tragedia, todo tipo de estallido genera un efecto dominó que va más allá del momento mismo de la explosión, como lo dijiste. Y pasan muchas veces meses, años, el resto de vida de muchas personas padeciendo las consecuencias de una tragedia, en este caso de la historia motivada por un estallido. Yo siempre he creído que detrás de estos estallidos generados, que generan tanto terror, hay demasiada cobardía, porque es una persona que al escondido se convierte en el enemigo de muchas, de una forma, como digo yo, tramposa, cobarde, como es dejar un paquete en algún lado, como es sembrar una bomba debajo de cualquier cosa, aprovechándose, digamos, de circunstancias de lo cotidiano, las multitudes, los centros comerciales, los parques. Y siempre me ha parecido que es un acto de inmensa cobardía. Sin embargo, a pesar de que somos más, en ese sentido siento que estamos derrotados, porque es algo impredecible, algo casi que imposible de manejar, y es algo que la condición humana no ha superado. Yo creo que nos hemos superado como condición humana en muchas cosas, pero en esto del terror así generalizado a través de una explosión, es algo que lamentablemente no hemos superado como condición humana. Es muy interesante porque también hay muchas formas de hacerle estallar la vida a la gente. Y las redes sociales hoy por hoy, por ejemplo, son un mecanismo detonante donde con mucha facilidad, casi con el anonimato, como describes de Sí, una persona que deja un maletín con explosivos escondido, se pueden arruinar reputaciones, vidas, y se pueden generar otro tipo de esquirlas, ¿no? Que también claro. son muy dañinas, ¿no? Sí, y con la misma dosis de cobardía, porque como dijiste, se hace desde el anonimato, sin poner la cara, sin poner el nombre, simplemente con el poder de la mentira, de la facilidad de la palabra y de la facilidad que también tienen estas redes para propagarse como una onda expansiva que causa muchos daños a su alrededor. Eso es algo que realmente, bueno, eso sería el tema, y seguramente es el tema hoy en día de muchas representaciones mediáticas y artísticas en el cine, en la televisión, mostrando los efectos colaterales y dañinos de algo que incluso apenas comienza, porque vienen cosas que, por lo que nos han contado, son un poco pavorosas, ¿no? Esto de la inteligencia artificial, que seguramente traerá muchos beneficios en muchos sentidos, También. pero también, pues, si alguien se refugia otra vez en el anonimato, en la cobardía, puede desde allí hacer mucho daño. Ahora, dicho todo eso, habiendo alumbrado un poquito esa parte oscura y tantas veces nefasta que también hace parte de nuestra humanidad. La vulnerabilidad personal o general de quienes pueden estar cerca de un estallido es la que esconde la grandeza que tú comienzas a dejarnos ver, ¿no? Como por una rendija y luego por otra rendija,
y es ese rehusarse a la derrota. Así es. Y de alguna manera tu novela comienza desde ese estallido y con vidas que quedan y que bien podrían decir, y quién podría criticarlos si lo hicieran, hasta aquí nomás. Después de un dolor de esta magnitud, ¿para qué seguir? Sí. Tu novela toma eso como punto de partida y los acompaña desde ahí. Sí. Son segundos en los que a una persona o a muchas, pues dependiendo como sea el tamaño, de la magnitud de la tragedia, les cambia la vida en un segundo, ¿no? Y probablemente nunca volverán a conocer las vidas como las vivieron antes de ese instante. Eso es algo que puede pasar. Digamos con un reto que tal vez en un momento les parecerá imposible, y es que toca seguir adelante, toca seguir viviendo. Para muchos, creería yo que muchos lo que esperan es también la muerte o también el final de lo que están padeciendo, de ese dolor, no sé, con un final definitivo. Pero poco a poco se dan cuenta que hay que seguirle pedaleando a la vida, que simplemente hay que resignarse casi que a seguir viviendo con esa ausencia, con ese dolor y tratar de asumir así el resto de las vidas. Yo creo que para muchos simplemente terminan sus vidas con digamos, a partir de ese nuevo cambio, con esa misma sensación de dolor, de tristeza. Puede que algo baje, que el dolor se reduzca y que a veces, como lo planteo yo en mi libro, incluso a veces sienten los personajes cierta culpa porque en algún momento dejaron de pensar, siquiera un minuto, 2 minutos, en esa persona que perdieron o en esa persona desaparecida. Y también hay una reflexión en el libro sobre esos sentimientos que vienen con, con la resignación, ¿no? Y con el paso del tiempo, que también es difícil asumirlos, ¿no? Porque sienten que también la misma tragedia les ha impuesto un rol de ahí en adelante, y es ser víctimas eternas. Y no es así, simplemente pues convivirán con el dolor, pero también tendrán que seguir adelante con sus vidas. Hablaba Jorge de el impacto que puede tener de un momento a otro, como si alguien hubiera oprimido un interruptor, un estallido, y de pronto, como ha sucedido a lo largo de la humanidad y ha sido tan común en nuestros países también, y obviamente también en Colombia, perder a alguien de un momento a otro es como algo muy difícil realmente de enfrentar, de sobrellevar. Sin embargo, quizás si uno tuviera que pensar en algo más difícil todavía, es aquello que planteas en tu novela. Como consecuencia del estallido, un niño desaparecido. No hay pruebas de que haya fallecido. Incluso hay momentos en los que lo que los padres llegan a tener es la esperanza de que hubiera muerto en comparación con otros posibles desenlaces, ¿no? Sí, con otros escenarios en los que pudiera estar ese niño desaparecido, perdido, raptado. No vamos a adelantar mucho. Estamos aquí también enfrentando un reto grande, que es hablar de la novela sin dañarla. Sí. Pero esos escenarios escabrosos en los que ellos pueden imaginar a ese niño perdido, los hace pensar que tal vez sería mejor que hubiese muerto, ¿no? Una posición que yo me imagino extrema y dolorosísima para un padre, ¿no? No sé, uno como padre que mantiene siempre trata como de mantener esa burbuja de sobreprotección en los hijos, y de pronto, así como sucede en esta pareja, esa burbuja la rompe esta explosión y todo queda a merced del azar. Y ahí hay un elemento complejo que yo también quise como alejar de lo político, sino también como meterlo en lo cotidiano y en la desaparición, ¿no? Yo creo que por lo menos en Colombia es una gran tragedia, y probablemente también en otros países latinoamericanos, porque la desaparición, a diferencia de la muerte, no cierra un ciclo. La muerte puede ser demoledora, te destroza, pero te permite, yo creo que como hacer un duelo, ¿no? Había un final. Y un final, y tener una certeza de qué fue lo que pasó. Sin embargo, con la desaparición eso no sucede. Siempre está la esperanza de encontrar a esa persona, así no haya ninguna pista, como en este caso de esta historia, pero mientras no haya un cadáver, no hay una evidencia.
Y eso hará que estos padres pues sigan en la búsqueda, a pesar de que incluso se van quedando solos en esa búsqueda, porque la noticia pasa, como todo, la noticia pasa de moda, pasa en el tiempo, vienen los aniversarios, las conmemoraciones de estas fechas, pero cada vez todo va menguando y solamente en los más dolientes sigue viva la esperanza y sigue viva la búsqueda. Claro, estamos acostumbrados a asociar la esperanza con sus aspectos positivos. La esperanza de alguna forma está ligada al optimismo y sin embargo te escucho y es inevitable pensar, caray, hay un filo dolorosísimo de la esperanza. Es decir, la esperanza, y pasa en Sergio y en Selmira, que son esta pareja de padres cuyo hijo no ha sido encontrado tras la explosión. La esperanza se lleva tanto con el aspecto de en cualquier momento lo puedo encontrar, ¿no? El tiempo comienza a pasar, incluso, y creo que esto no constituye un spoiler, ¿no? Pero incluso comienzan a imaginar digitalmente cuánto habría cambiado Richie, el niño. Ese es el lado de resistir, ¿no? Ese lado de resistir es un lado que yo imaginaba muy doloroso, pero al mismo tiempo era como la única conexión que ellos tenían con esa esperanza, ¿no? Y era ver crecer a su hijo digitalmente, ¿no es cierto? A imaginarlo cómo estaría con el paso de los años, si habría engordado, si tendría, no sé, granos en la piel cuando fuera adolescente, y todo eso lo iban haciendo como parte de un proceso de búsqueda que incluso a ellos los llenaban a veces de emoción, pero no deja de ser dolorosísimo, casi que ver crecer a un hijo con la información que va arrojando una computadora, ¿no? Entonces, Y preguntarse, perdón, preguntarse si tendrá el mentón del padre, si tendrá, sí, si se ¿no?, parecerán de a la ti, a madre. mí, se preguntaban ellos, y ver también cómo esa esperanza de pronto, como dije ahora, esa desaparición, esa tragedia, generó un efecto dominó que dañó muchas cosas en ellos, dañó la pareja, los afectó como personas, como profesionales también, porque en su trabajo nunca volvieron a ser los mismos, pero sin embargo, esa esperanza, esa unión en la búsqueda fue lo único que los mantuvo relativamente unidos, ¿no? El punto de conversación entre ellos, el punto de encuentro después de la ruptura, era esa búsqueda y ese hijo que no dejaban de querer encontrar en algún momento de sus vidas. Sí, digamos que yo siento que ellos en medio de esa búsqueda tratan de encontrar también momentos como reconfortantes para ellos, ¿no es cierto? Eso es algo que también justo habíamos conversado un poquito antes y que es muy interesante, ¿no? Por un lado, ambos son tocados por una misma explosión, pero como que la onda expansiva se manifiesta de manera distinta Así es. en el padre y la madre, ¿no? Eh, si bien los dos persisten, cada ser humano pues tiene una reacción diferente y mientras, digamos, Sergio se queda y se mantiene puntual yendo a la fiscalía a ver si hay alguna novedad, incluso, y eso es muy interesante lo que haces también, porque cada vez que va con la esperanza de encontrar alguna pista que mueve el caso hacia adelante, se encuentra con múltiples casos similares. Es decir, hablamos de Sergio y de Selmira, pero estamos hablando de una sociedad que produce periódicamente nuevos casos que consideramos marginales quienes vemos las noticias, digamos, ¿no? Mientras que Selmira adopta otra reacción, ¿no? Sí, y eso es muy cierto, Salvador. Hice un poco pues, de investigación también para la escritura de esta novela y te encuentras con cifras que son demasiado grandes en lo que tiene que ver, por ejemplo, con desaparición solamente de niños. Solamente de niños. Es una cosa desoladora, ¿no? Que te dice cómo pueden estas familias seguir adelante en estos casos, y cómo puede también existir tanta maldad, porque muchos son víctimas de mafias, de tráfico de personas, de comercio sexual de niños. Entonces las cifras son demoledoras, de verdad que a mí me dejaban otro vacío más en la escritura. Y es muy cierto, digamos, como la manera en la que cada personaje enfrenta esta desaparición.
alguna lectora me hizo ver algo como muy bonito y es como esa relación que existe, así no sea, pues digamos, siempre que hay una pareja o cuando hay paternidad, y que es muy diferente entre la madre y el hijo y el padre y el hijo. Ella me hablaba de lo que es llevar el hijo en las entrañas, de tenerlo, de parirlo, ¿no es cierto? Y en el momento de la pérdida, la reacción de ella es muy diferente a la de él y ella me decía, es precisamente por eso, es un vínculo muy diferente. No es que el padre lo quiera menos que ella, pero simplemente, como todo en la vida, ese vínculo maternal que tiene uno pues, de haber pasado por las entrañas de una mujer es diferente al de un padre que sí es amoroso, pero es otro tipo de relación. Y yo creo que esa diferencia se marca aquí en esta historia un poco en la manera como cada uno va enfrentando la pérdida y el proceso de búsqueda durante todo ese tiempo. Y claro, frente a la muerte, digamos, en el extremo opuesto de en realidad este continuum, ¿no? Que es vida y muerte, ¿no? Está la vida, ¿no? Frente a la derrota está la victoria, frente al dolor está el placer. Y tú sigues a tus personajes muy de cerca, incluso en la pregunta de ¿queda algún lugar para el placer? Luego de un golpe así de grande, es decir, un padre, una madre, tras un acontecimiento como este, que además te suspende porque no hay definición en la desaparición, se convierten en personas indecentes, Así de es. pronto se les cruza el placer en la vida y lo toman, ¿no? Te planteas esa pregunta, ¿eh? Me la planteo y eso es algo que me había planteado mucho tiempo antes, sobre todo también porque hay una especie de estigma social que quiere imponerles a estas personas que tienen esta condición de víctimas, seguir cargando con este rol hasta el fin de sus vidas. Como si no fuera poco, digamos, ya el dolor que padecen, digamos, como casi que no negarse a otras cosas de la vida que no sea ese mismo dolor. A ver si me explico. Es y yo creo que en esas mismas personas debe surgir también la inquietud, ¿no es cierto? Bueno, me duele la ausencia, me duele la pérdida, me duele la muerte. Eh, y comienzan a surgir a veces una serie de culpas cuando, por ejemplo, en el caso de Selmira, ella dice, dejé de pensar unos minutos en mi hijo desaparecido. Puedo permitirme ese descanso, ¿no es cierto? Y de pronto después de la ruptura también dice, pues es una mujer todavía joven, puedo permitirme, digamos, como unas horas o unos minutos de un placer sexual sin sentir esa culpa. Yo recuerdo hace muchos años en Medellín una persona muy cercana a mí perdió a un niño muy pequeño por una enfermedad, por una leucemia, una enfermedad muy triste, muy penosa. Y yo recuerdo que una vez la vi a esta mujer bailando pues como al año, 2 años, bailando en una discoteca y vi que mucha gente pues alrededor mío la señalaba o hacía comentarios de que no debería estar allí, o que no imaginaban cómo podía estar allí. No sé, digo, ¿quiénes somos nosotros, pues, quién es uno para cuestionar el dolor de cada persona, de quien lo siente? Y claro, eso no está desconectado, digamos, a esta práctica que entiendo que todavía se mantiene en algunos lugares de la India, rurales, donde a la muerte del esposo la mujer se lanza a las llamas de la pira fúnebre. Es casi como condenar a una Claro. persona que sufre un duelo a que no puede abandonarlo, ¿no? Sí, claro. Y yo recuerdo, digamos, cosas pues un poco no tan extremas, pero yo recuerdo en la época de mis abuelos y todo eso que se llevaba un luto durante 1 año, 2 años, y a veces Estricto. pasaban de estricto, y pasaban un año vestidos de negro, otro año vestidos de gris, y yo no sé cuánto tiempo ya podían volver a usar el color. Pero aquí hay unas cosas, digamos, porque son mucho más complejas, porque de todas maneras esto, digamos, hay unas cosas que son de una tradición cultural, pero también hay que mirar hacia adentro en el personaje, en el que encarga el dolor. Mientras que, por un lado, hemos hablado de este dolor inmenso, en el otro extremo hemos encontrado esta exploración culposa, pero valiente al mismo tiempo, de espacios de placer en medio de tan mala fortuna, ¿no? Pero también hay otro personaje que se opone a la experiencia de Selmira y de Sergio. Selmira y Sergio, la explosión de pronto les privó de su hijo. Hay otro personaje, en cambio, que hace parte también de muchas experiencias de América Latina y del mundo, ¿no?
que desconoce su origen. Un personaje que primero intuye, luego siente con una certeza aún mayor y va como administrando internamente de manera muy dolorosa la pregunta que tanto nos hacemos sin necesidad de haber pasado por dificultades así. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿No? Creo que es un correlato muy interesante en el marco de tu historia, ¿no? Sí, digamos que podría ser como una víctima indirecta de esa explosión. Y eso que indirecta lo puede alejar mucho porque está demasiado ligado a la explosión. Pero en él, digamos que el efecto dominó, que hablaba yo de esta tragedia, opera de una manera distinta y es precisamente en el desconocimiento de lo que pasó. Y el desconocimiento de lo que pasó lo involucra en el desconocimiento de quién soy, quién es él. Y yo creo que, digamos, ya que estamos hablando de vacíos, eso es lo que genera en él su mayor vacío y no le permite esa falta de pasado, esa falta de historia, o una historia construida a medias por otro personaje, llena de contradicciones, de mentiras, no le permite nunca como poner los pies sobre la tierra, como para caminar, para echar a andar. Es un personaje, más bien ese desconocimiento lo lleva, pues en un principio, como a refugiarse en la lectura, luego en la escritura, el alcohol, las drogas. Y estoy poniendo lectura y escritura como en el mismo nivel de drogas y alcohol, pero digamos que son... Pero funcionan un poco así para él. Como refugios y como búsqueda. Como escapes. Claro, obviamente hay unas positivas y unas negativas y unas pues, muy nocivas, pero sí, es un personaje que va buscando, se refugia en muchas formas donde él cree que puede encontrar por ahí, no salidas, llenar ese vacío, prácticamente. Y también ofreces con este personaje, Anderson, otra variante de lidiar con la desaparición, porque veíamos cómo un atentado puede privar a mucha gente de seres queridos ante la certeza de la muerte, y tú eliges más bien poner el foco en la desaparición, como estábamos conversando. Pero si Selmira y Sergio, como padres, tienen que lidiar incluso con la dolorosa esperanza de la desaparición, en el caso de Anderson, lo llevas a un nivel adicional, porque es una persona que tiene que lidiar con su propia desaparición. Una persona que se sabe en un lugar que no es el suyo, que se sabe, vamos a decirlo así, propietario de una historia que sin embargo no posee. Sí, que no conoce y es como esas personas que nunca se siente arraigado a nada, a un lugar, ni siquiera a una familia, porque lo que se construye ahí, que es como un intento de familia, tampoco le llena ese vacío, ¿no es cierto? Ese personaje que lo cría, que lo cuida, es ambivalente, es ambiguo, en muchas ocasiones es incómodo para Anderson e incluso para el lector. Entonces no hay, digamos, hay un escenario que también lo llene a él y ni siquiera el mismo escenario que él conquista con la escritura, que es los grandes escenarios de la literatura, ¿no? Las ferias de los libros, el éxito por su libro, la fama. Eso tampoco es un lugar en el que se sienta cómodo. Entonces es un personaje en una constante cuerda floja, lleno de cuestionamientos que trata, digamos, también de resolver a través de la escritura, como una posible sanación, pero le cuesta. Y digamos, bueno, para no dañar la historia, si lo logra o no lo logra a través de la escritura, pero solamente parece ser como que ese oficio amarrado al azar es el que lo va a llevar a un desenlace más contundente en esta historia. Y es muy interesante que mientras Anderson trata casi que de inventarse una historia desde la escritura, que como adolescente se refugiaba en un cuarto para leer, le regalan un computador en un momento y entonces Uriel, que es la persona que también con mucho amor lo protege y lo cría y lo cuida, se pregunta qué tanto podrá escribir este niño, ¿no? Pero
se inventa una historia o trata de recrear la historia que quisiera tener escribiendo, mientras que Sergio, por otro lado, padre de un chico desaparecido, de un niño desaparecido, pero cuyo oficio es comentar libros, reseñar libros, se refugia también en la escritura para tratar de, quién sabe, uno como lector se comienza a imaginar si acaso escribir la historia, no del hijo que perdió hasta antes de perderlo, sino quizá la historia de cómo habría sido la historia de su hijo después, así como reconstruía digitalmente un rostro imaginaba una historia para él, pero colocas tú además como escritor, colocas a la escritura, a la literatura, en el centro del proceso posterior a la explosión, ¿no? De Sí. sanación, de reconstrucción o de flotación, digamos, ¿no? Sí, eso digamos que ya como apartándonos un poco de lo que es el tema y la anécdota que hemos hablado, pues esta historia, pues como toda, requiere de una estructura. Y a mí me gustaba un poco como ese juego ambivalente que pongo yo ahí. Alguien me ha dicho que es una especie como de juego de cajas chinas, donde una caja grande contiene una más pequeña y esa a su vez otra más pequeña. Esta podría ser un poco como la experiencia de un escritor, que soy yo, que escribe sobre un escritor, que escribe sobre un escritor. ¿No? Y es una ambivalencia muy intencional, ¿no es cierto? Al lector ni a mí nos queda claro quién cuenta quién, pero yo realmente después me pensaba, esto realmente no tiene como importancia quién cuenta quién. Yo creo que aquí lo importante es como adentrar pues, en lo que en lo que hemos hablado anteriormente y más bien buscar como una estructura un poco lúdica, juguetona, que nos permita, que me permitía a mí también un poco entrar o poner la escritura y el mundo editorial y el mundo de los escritores y el proceso sadomasoquista que involucra escribir una novela también. Entonces es un poco juguetón con eso. Eh, a veces me daba, pues tenía como un poco de miedo al asumir una estructura que puede ser un poquito arriesgada, pero por la experiencia que he tenido los lectores, a pesar, digamos, de ese juego, se deja llevar la historia. Y yo creo que antes contribuye, ese cambio de voces contribuyen mucho como a la dinámica y a la fluidez de la narración. Y además, bueno, los lectores siempre podemos tener una interpretación que puede ser imprevisible, ¿no? Pero parte de lo que me conmovió a mí de la lectura es que sin que sea una especie de voy a hacerle un homenaje a la literatura, que resulta además ser mi oficio, no por ahí, sino me parece muy orgánicamente una pareja, Selmira y Sergio, cuyo hijo desaparece en una explosión, por un lado. Por otro lado, un joven que se ha visto desplazado de tal manera que le han cortado el acceso a su historia de origen. Accidentes tan potentes que parecen privarlos de control sobre sus propias vidas, es decir, de autoría. Y la escritura es también un mecanismo de reclamar, voy a ser el autor, aunque sea de esta fantasía, y voy a reclamar parte de la autoría que la vida me arrebató. Y eso es, creo que, un homenaje Sí, orgánico, ¿cierto? ¿No? así es. Así es, y digamos que yo puedo decirlo desde el punto de vista como padre también, escritor que es padre, ¿no es cierto? Y que mantiene ese temor permanente, ¿no es cierto?, del cuidado de mi hija, de la protección, cómo enfrentarme a un tema tan doloroso. Y también eché mano, digamos, de ese recurso de decir, esto es una manera de conjurar de pronto los miedos, ¿no? Metiéndome a explorarlos, ¿no? Siempre, pues, obviamente con el deseo permanente de que esto no, ojalá nunca me suceda, pero, pero es una manera de explorar esos terrenos a los que tanto miedo le tenemos. Y eliges un título que hace referencia directa a o sea, cómo medir el vacío, Mm. cómo referirse a un vacío más grande que otro, el vacío que deja la ausencia de pronto de tu lugar de origen o del niño que 15 minutos antes crecía contigo, pero es un vacío en el que tus personajes lo pueden pasar muy mal, pero flotan, ¿no? Salen a flote, Sí, se luchan. luchan y es que además siento que a partir de ese momento, de ese Big Bang, como decías, de esa explosión, ninguno de ellos creo que volvió a tener como los pies en la tierra, tal vez como seguramente los tenían antes
o como esperaron, por ejemplo, que este niño pudiera tenerlos de no haber desaparecido. Y siento que ellos están, sí, en un constante flotar y que luchan, digamos, que la alternativa sería a flotar, de pronto podría ser caer. Hace poco yo pensaba yo decía, estos personajes flotan para no caer, para no morir. Prefieren como seguir en esa inercia en la que a lo que los impulsó esa onda expansiva, esa onda explosiva, cuando expandió ese dolor, esa ruptura que se generó en ellos, y siguen ahí flotando. No sé, fíjate que es un poco como no sé, se me viene hacia la mente como la imagen del universo. Hay un gran caos y luego de ese gran caos los planetas, los astros siguen moviéndose y siguen flotando y siguen. Algunos en un orden temporal, otros simplemente rompen ese orden y andan por ahí como cometas sueltos. Pero nada es eterno, ¿no? Ni siquiera el mismo universo. No, 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 y te agradezco nuevamente por este momento, Jorge. Ha sido un placer, utilizando la figura de la que hablabas recientemente, orbitar alrededor de las vidas de Sergio, de Selmira, de Anderson, de Uriel. Tocas un tema que significa una herida muy dolorosa para mucha gente y se ve que lo haces con amor, con curiosidad genuina, con valentía a veces también para no correrse de los espacios más dolorosos y construyendo además una arquitectura de una trama en la que no hemos ahondado hoy para dejarle el placer a los lectores, pero se trata de una novela espléndida que he disfrutado muchísimo y que te agradezco que hayas compartido con nosotros este momento para conversar sobre ella. No, pues gracias a ti, Salvador, porque realmente al hablar de este libro aprendo yo mucho a definirlo. Uno de los retos más grandes que siento yo siempre como escritor cuando termino una historia es aprender a definirla, ¿no? Son tantos años de encierro, de una manera tan íntima, solamente el texto y yo, que realmente ese momento la verdad es cuando encuentra el lector, y el diálogo con el lector es importantísimo porque ahí es donde encuentro yo las herramientas que a temas y a historias que en buena parte también surgieron de las tripas, ¿no? Son muy viscerales. Se siente que hay una vida propia, que uno como lector reconoce y bueno, mis felicitaciones por este logro, porque creo que esta novela lo es y espero que muchos lectores también compartan esta experiencia. Ojalá sea así. Muchas gracias. Bueno, Jorge, muchas gracias a ti.